Hola, bienvenidos. Esto es Renace Podcast y yo soy Analide Ruiz. Y yo soy Lael Ruiz y nos encontramos muy contentos porque hoy estamos estrenando un segundo episodio. Así es, este es nuestro segundo episodio y si tú no has visto el primero, yo te invito a que vayas y lo veas porque Dios está en medio de este proyecto y yo sé que va a hablar a tu vida y va a ser de edificación también para ti. Así es, queremos mandar saludos a todas las personas que nos están viendo, igual a nuestra iglesia, el Ministerio Reino, Poder y Gloria. Para los que no nos conocen, nosotros servimos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tenemos un ministerio que se llama Reino, Poder y Gloria. Mandamos un saludo a todos los jóvenes, a los adultos que nos están escuchando. Sabemos que este programa es de mucha bendición para las familias y sobre todo quiere bendecir la vida de los que no conocen a Jesús. Así es, y por eso te invitamos a que compartas, a que puedas activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Compártele en tu grupo de WhatsApp, algún familiar, vecino, amigo, conocido, que yo sé que Dios va a hablar a su vida. Sí, ¿por qué no? También queremos interactuar, los leemos, escuchamos, ahora sí que queremos saber qué es lo que piensan. Igual, si tienen algún tema en específico que les gustaría que tratemos, tal vez no lo has escuchado en la iglesia o les da pena, incluso pueden hacer preguntas. Vamos a estar interactuando con toda la comunidad que nos está viendo. Así que les agradecemos a todos por la muestra de cariño, amor y sobre todo porque estuvieron pendientes del primer episodio que fue nuestro debut, que estuvieron preguntando a qué horas, a qué días se iba a poder estrenar el episodio. Les agradecemos, les amamos a todos y estamos muy agradecidos por todo lo que se viene. Así es. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría iniciar dando un contexto de este mensaje que hoy traemos para los que nos escuchan. Nos gustaría platicar acerca de la familia, ¿no? Uh-huh. La familia, Sí. lo comentábamos, es el medio que Dios ha utilizado para establecer su reino. Sí, y hoy en día en la sociedad hemos visto que hay familias rotas, familias destruidas, y uno de los problemas más duros que vive una familia es eso, el divorcio, la ruptura, los problemas. Sí, incluso en las iglesias. Hoy, Sí. si ustedes vieran las estadísticas, son inmensas. Ahora sí que los matrimonios se están destruyendo. Y esto, claro que es el plan del enemigo, de venir a destruir el propósito de Dios. Creo firmemente que Dios ha establecido su plan en la familia, en los hijos, en los esposos, en las esposas. Y la Biblia dice que Él nos mandó a fructificar la tierra, Él nos dio propósito en el trabajo, etcétera. Muchas promesas hay a través de la familia. Sí. Y, pero, amor, algo también que yo he podido ver también estos últimos tiempos es que no le damos como que el valor, la importancia de lo que realmente es la familia, el valor de la familia, y lo tomamos como que muy a la ligera, como que ahí se va, sí, estamos bien, no peleamos, pero hay más o menos, ¿no? Y lo que Dios quiere hacer es levantar a las familias. ¿Por qué? Porque tenemos propósitos en Dios. Cada uno tiene un propósito. Amén. Y sabemos que Dios sigue obrando en el ahora, así que no sé cómo se encuentren el día de hoy, no sé si tal vez tú puedas estar pasando algún problema, situación difícil en tu familia y que probablemente tú puedas haber dicho, ¿sabes qué? Yo siento que ni el psicólogo, nadie nos va a poder ayudar porque por más que lo hemos intentado, simplemente no nos ha funcionado nada. Entonces yo te quiero invitar a que pruebes a Dios, ¿verdad? La verdad, yo te decía, la solución se encuentra en Jesús. Tal vez, decía mi esposa, te encuentres ahora al borde del divorcio, simplemente, o eres un hijo que ve a sus padres discutir, pelear y pienses que no tiene solución la familia, una familia disfuncional. Créeme que gran parte de la sociedad vive en una familia rota, pero el propósito de Dios, amor, es venir a restaurar la familia. Sí. Y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, porque, amor, yo quiero compartirles mi experiencia, lo que hemos vivido. Y antes de empezar, yo quiero honrar la vida de mis padres, la vida de mi mamá, la vida de mi papá, que decirles que los amo mucho y que gracias porque decidieron ellos, también tomaron la decisión de querer cambiar. Porque, ojo aquí, Dios lo puede hacer, sí, pero también está en nosotros el querer hacerlo, el querer
querer cambiar, el tomar la decisión de decir, ya no quiero esta vida, ya no quiero vivir así, necesito de Dios y dejar obrar a Dios en nuestra vida. Así que quiero contarte un poco de lo que yo pude vivir, de lo que Oye, fue mi amor, infancia. yo soy testigo. Sí. Soy testigo del cambio que Sí. experimentaste, que vivió tu familia, que vivieron tus papás, y estoy seguro que va a bendecir la vida de muchos lo que tú vas a contar Sí, hoy. y incluso yo sé que hay mucha gente que tal vez nos conoce y nos ve y pudo haber dicho, ay, ¿ustedes qué van a vivir o qué pudieron haber vivido? Yo creo que todos lo vivieron bien, pero no. O sea, también pasamos nuestros procesos, problemas, situaciones en el cual llegó el punto en el que dijimos hasta aquí y pedimos ayuda y fuimos a Dios y Dios hizo la obra. Así que yo quiero empezar contándoles un poco de lo que pasé, de lo que experimenté con mi familia y es por eso que este mensaje se trata o hablamos acerca de ello, porque Oye, yo amor, tengo... ¿tú crees así al 100% que, digo, hay gente que allá nos está viendo y dice, no hay solución absolutamente? Tú, desde tu experiencia, ¿crees que Dios lo puede hacer? Claro que sí, Dios lo puede hacer y lo quiere hacer en tu vida, en tu familia. ¿Por qué te digo esto? Porque en mi casa nosotros como familia vengo de una familia en problemas, una familia disfuncional, una familia quebrada. Y sin duda también yo fui una de las personas que dijo, es que esto no tiene solución, es que no vamos a poder salir de esto, siempre va a pasar lo mismo, siempre va a ser lo mismo. Y yo no veía como que la luz, ¿verdad? Yo no veía como que la solución a los problemas que pasaban en casa. Yo te quiero contar que en mi infancia, la verdad es que yo te decía, amor, recuerdo muy poco de lo que pasé en mi infancia, pero sé que mi infancia fue buena. O sea, yo recuerdo una infancia buena, pues estaba con mis papás. Ojo aquí, mi papá no trabajaba en la ciudad, él trabajaba fuera de lunes a viernes, él es Saludos al maestro. profe Toño. El profe Toñito, él es maestro. Entonces, en mi infancia yo recuerdo que él pues se iba toda la semana y regresaba los fines de semana. Entonces, pues cuando él regresaba, lo único que yo veía de mi papá era que tomaba, ¿verdad? Pero para mí se me hacía normal porque mi familia, tú la conoces, tú la conociste. Vengo de una familia muy fiestera a morir, así de que si nacía un chuchito, le vamos a celebrar, que si se graduaba alguien del kinder, pues vamos a hacer fiesta, o sea, hacían fiesta para todo, o sea, y obviamente en las fiestas había alcohol, que había música, y para mí, o sea, yo fui creciendo en ese ambiente y para mí era normal, entonces ver a mi papá De tomar... hecho, es normal ahora Para sí que la, para sí, la sociedad sí, en donde sí, nosotros vivimos es muy normal sí, ver todo ese estilo de vida, los niños conviviendo en el ambiente, sí. etcétera, etcétera, pero Sí, pues bueno, sí. ¿no? Ajá, entonces cuando yo veía a mi papá los fines de semana y que llegaba y que tomaba y lo hacía con mi familia, o sea, lo hacía con mis abuelos, mis tíos, entonces para mí era normal. Entonces yo la infancia la viví bien, hasta me acuerdo porque me da mucha risa que me acuerdo cuando empezaban a tomar, nos decían a nosotros, éramos pues niños, ¿no? Vayan a comprar el alcohol y se quedan con el cambio. Pues uno viene emocionado, ¿no? Ah, sí, y hasta corría uno para ir a comprar el alcohol y dárselo ahí para que siguieran tomando porque nos quedábamos con el cambio. Entonces les digo, es algo que natural para mí era normal, pues, o sea, vivir en ese ambiente para mí era normal. Entonces mi infancia pues yo la viví bien porque mi papá, le repito, no vivía O sea, prácticamente con nosotros. ahí no había problemas hasta ese punto, ¿no? Hasta Para ese ti punto, parecía algo alegre, sí. normal, la fiesta, etcétera, Sí, etcétera. porque te digo, como mi familia es muy fiestera, o sea, fiesta por donde quiera, pues era normal. Venía mi papá a trabajar y venía el viernes y desde el viernes se la agarraba, ¿no? Viernes, sábado y el domingo pues se iba otra vez. Entonces sábado tomando y nosotros felices porque pues obviamente estamos en la familia, con los amigos, con los primos y todo normal. El problema empieza a partir de, ¿qué será? El tiempo de la secundaria para la parte de la universidad, cuando yo empiezo a ver ahí como que hay algo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá se viene a trabajar a la ciudad. Entonces él viene y le dan su cambio y él empieza a trabajar en la ciudad.
Y ahí es donde yo me puedo dar cuenta que no solamente tomaba los fines de semana, como yo lo veía, porque solamente esos fines de semana los veíamos, sino que ya era diario, ¿no? O sea, prácticamente él llegaba tomado a la casa y, a ver, ponte, el maestro sale a la 1 o 2 de la escuela, porque él era maestro de primaria. Entonces, muy tardar a las 3 ya debió haber estado en mi casa, pero no, él llegaba más tarde, ya llegaba tomado. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Significa que mientras estuvo tu papá fuera bueno, en el trabajo por fuera, pues obviamente todo estaba normal porque no convivía el suficiente tiempo con Ajá, ustedes. porque Tú no no lo podías veía. ver todo lo Sí, que sucedía claro, ajá. realmente. Sí, sí, o sea, no lo veíamos, pues todo lo que hacía en la semana, pues para nosotros está trabajando y todo bien, ¿no? Te digo, el problema empieza cuando él se viene a la ciudad y que creo que sí fue en la secundaria, bueno, es hasta donde yo me acuerdo que en la secundaria empieza los problemas, él pues obviamente llega tomado casi del diario, llega muy tarde. Y algo curioso es que mi papá no era de esos que tomaba y que llegaba y que se acostaba y ya se dormía, ¿no? O sea, me bañaba y me dormía y ya, no, sino que él llegaba con una actitud fea, pues él llegaba a hacer problemas, él llegaba mal, borracho, llegaba mal y Oye, queriéndole... yo quiero hacer un paréntesis ahí que realmente lo hemos visto de cerca con muchas familias. En Ujú. este caso tú lo viviste. La experiencia de cerca con el alcohol en una familia para nada sirve para unir nunca, aunque Ay, no, parezca fiesta, sí, parezca no, alegría, llega un punto de quiebre, quiero que sí, se claro, puede ver, sí, donde empiezan a haber sí, sí. problemas y que conlleva una atmósfera literalmente de De, pleito, sí, de de pleito, destrucción, de de destrucción, heridas. claro. Pues sí, eso que dices tienes mucha razón y realmente es que nosotros antes, te repito, veíamos que tomar era normal, ¿no? O sea, que no pasaba nada, que solo era diversión, que se divertía y que para ser feliz tú necesitabas el alcohol, ¿no? Pero después vimos que no, o sea, que el alcohol realmente lo que hacía era destruir mi familia, lo que realmente estaba haciendo era destruir el matrimonio de mis papás. Y bueno, hay gente que dice, no, pero es que yo lo controlo, No, no, no. Yo lo puedo a dejar. mí no me domina el alcohol, Sí. yo puedo decidir cuándo sí, ¿Cuándo cuándo no, cuando yo dejarlo? quiera, lo hemos escuchado Sí, muchas veces, sí, sí. cuando yo quiera lo dejo, el alcohol no me gobierna. Bueno, y es que yo creo que también la gente que es así no se da cuenta en qué momento llega hasta Así ese es. punto, ¿verdad? Yo creo que como que igual lo ven normal de que una hoy y el otro día y así. Entonces, en mi caso, en mi familia, pues el alcohol estaba destruyendo el matrimonio de mis papás, nos estaba dañando a nosotros. Bueno, más bien a mí. Yo sentía que a mí, porque pues yo tengo 2 hermanos, yo soy la de en medio, igual que tú. Tengo un hermano mayor y mi hermana Ya más traíamos pequeña, propósito. ya Dios sabía por qué. Entonces, pues yo era la de medio. Yo veía a mis hermanos, realmente hasta les llegué a reclamar y yo les decía, oye, pero ustedes qué tienen, o sea, no tienen corazón, no les duele, ¿por qué no hacen nada, verdad? Cuando yo veía que mi papá llegaba con una actitud de querer pelear, de querer pegarle a mi mamá, pegarle, querer, digo yo, porque mi mamá nunca se dejó. Nunca se dejó. No, mi mamá nunca se dejó, al contrario, siempre le hacía guerra también, eso me gustaba. Porque, o sea, Ahí estaba empoderada, ¿no? ahí se empoderó ella, pero pues realmente, bueno, y quiero aclarar algo que me di cuenta hoy que te estaba diciendo. O sea, mi papá no es que llegara a nosotros como sus hijos, no es que llegara a querer golpearnos a nosotros o a querer pegarnos, a querer lanzar palabras feas a nuestra vida. No, todo era con mi mamá. Pero yo era muy pegada a mi mamá, o sea, yo soy O muy sea, pegada a mi mamá. en tu caso personal, el Sí. problema que se generaba en la familia era directamente con tu mamá, pero también hemos visto lo contrario. Ah, sí, claro, con todo. Va la esposa y también También le los refirieron los hijos, sí, hijos. sí, sí. En tu caso, pues fue hacia En tu mi mamá, caso ¿no? solamente era con mi mamá, o sea, por eso les digo, o sea, no era con nosotros. Yo creo que por eso mis hermanos como que tal vez no,
como que así de lejitos, ¿no? Porque dirán, bueno, al ratito ya están contentos y yo me quedo enojado, pero a mí no me pasaba Lo eso. que yo me di cuenta es que la verdad la que llevó las más fuertes heridas Sí. fueron tuyas, ¿no? Sí, yo, Personales, por porque yo las tomaba, o sea, yo te digo, yo veía a mi papá insultar a mi mamá, veía que le quería pegar, entonces sí me recuerdo una vez que eso sí me quedó marcado, que sí llegó una vez tomado y le quiso golpear a mi mamá. Cuando yo vi eso, yo me metí. Entonces, yo me metí y ahí creo que sí me dijo algo mi papá o no sé si me pegó, no recuerdo, o sea, bien, solo me acuerdo que yo me metí y le dije que a mi mamá no la iba a tocar, y a mi mamá también pues se puso mal porque pues yo me metí, ella siempre me decía, no te metas, ¿saben? Algo también que creo que pasa es que yo creo que era la que exageraba, yo exageraba pues los pleitos porque yo, yo gritaba, yo ¿te pienso acuerdas? que también Oh, la parte, bueno, conforme me fuiste contando la parte que tú viviste, pues obviamente te prácticamente ponías en el lugar sí, y a tus ojos, a tu sí, a perspectiva, mi se perspectiva. miraba obviamente terrible, Sí, porque sí sí, le hemos sí. preguntado a los demás, pero Sí, y no, no. no lo ven tan, Sí, no como lo ven yo. como tú lo viste, lo Sí, viviste, pero al final de cuentas era como lo que me había pasado, era la atmósfera perfecta que el enemigo estaba utilizando para para dañar. dañarte, Sí, literalmente claro. quería, ahora sí que con la Biblia habla de la iniquidad y de esa manera en tu corazón estaba Sí, trabajando estaba el trabajando. odio, estaba Sí, trabajando, sí, se y estaba fíjate que cultivando. sí, porque pues yo a mi mamá, ¿sabes qué le decía? Le decía, ya déjalo, mami, ¿por qué lo vas a estar aguantando? Ya no más, ya mira, deja que se vaya, dile que ya no regrese. Yo, de verdad, mi papá, yo no lo podía ver, o sea, yo no lo quería ver. Cuando él llegaba a casa, yo realmente cambiaba, yo no quería que él estuviera ahí, yo no quería que él llegara, porque sabía que cuando él llegaba, Se echaba a se perder. echaba a perder, ajá, todo, o sea, todo se quebraba, la armonía que había, se destruía para mí. Porque te repito, o sea, lo que tú dijiste es verdad. Mis hermanos lo veían pues así, Dalai, y de hecho mi hermanita era muy pegada a mi papá, entonces el problema era yo, o sea, yo era el problema porque yo veía y yo me quería meter. Les repito, mi papá nunca fue con nosotros, o sea, me doy cuenta ahora que mi papá nunca era el problema, nunca era con nosotros que nos pegaba, al contrario. Mira, mi papá era el más consentidor con nosotros. Yo me acuerdo que nunca nos pegaba y me acuerdo también que cada vez que reprobamos una materia, siempre íbamos con él, porque sabíamos que él nos iba a Él apapachar era el todo. alcahuete. Sí, él era el alcahuete, o sea, te digo que el problema era yo, no era él, pues, sino que yo tomaba ese problema personal. Entonces, pues esa fue la situación en la que vivimos. Obviamente hubo escasez, no porque no hubiera, o sea, no hubiera el dinero, no hubiera el recurso. Mi papá ganaba bien. El problema era que él, en lugar de, pues, darnos a nosotros, proveernos a nosotros, lo que hacía era tomar. O sea, usaba el dinero para tomar, lo acababa en alcohol y quién sabe en qué otras cosas. A él le tocará ya hablar de eso, pero a nosotros nos limitaba mucho. Entonces yo creo que también eso me marcó, el tener límites, ¿no? El querer O sea, comprar y de hecho es algo que sucede en la vida de las de familias. todo, sí, Lo hemos visto en sí, lo que mantiene pobre a la familia, sí, pues son esas son las adicciones. adicciones, Porque pues sí. obviamente llega la quincena, llega la Sí, raya, la semana, y pues lo que lo hemos visto, ¿no? sí, En muchas familias, lo primero que hacen es apartar, no para los hijos, no para proveer, sino para el vicio, ¿no? para el Y vicio. literalmente es un drenaje Sí, te donde va el a enemigo llenar. está robando. Hay gente Ujú, que ha pasado su vida en ese ciclo de maldición. Y como tú decías, destruyen a sus hijos porque eso no lo logran ver. ujú. Si bien tú decías que tú lo tomabas así, al final de cuentas estaba propiciando, o sea, que el enemigo destruyera tu vida Sí, con odio. Y sí, también, ¿por qué no? Porque lo hemos visto. La Biblia dice que las maldiciones son sí. generacionales Mm, y el enemigo estaba creándote el creando, ambiente perfecto para que claro. tú volvieras a repetir la Lo misma misma, la historia. misma situación, sí, porque a raíz de eso, de los problemas, de todo lo que pasaba en mi casa, de los pleitos, del alcohol, pues cada uno
decidió tomar un rumbo diferente, ¿no? Recuerdo que mi mamá nos cuidó muchísimo, no nos daba permiso para dormir en ningún lado, nos tomaba el tiempo, que dice a qué hora sales de la escuela y nos iba a recoger. Entonces, pero nunca, yo creo que no nos cuidó tanto porque también tuvimos nosotros la oportunidad de poder hacer lo que queríamos, ¿no? De poder tomar también incluso, o sea, yo viví, mi vida antes de Cristo fue esa, o sea, yo también probé el alcohol, no el cigarro, o sea, nada más que el alcohol también, porque obviamente lo veía en mi casa y yo decía, bueno, si ellos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Claro, Y sí, y te repito, vuelve a suceder en las familias porque lo que ven, el gran impacto lo hemos visto, no es las palabras, sí, no. sino lo que nos ven hacer Ujú, nuestros hijos. sí, Y es el ejemplo. me gustaría con tu historia poder marcar esta parte, que nosotros seamos ejemplo Sí. hacia nuestros hijos. Ujú, Es importante, más importante es lo que tú haces que lo que tú les dices. sí. Y si tú tomas un momento para poder hablar con ellos, va a ser más impactante a su vida que ellos te vean en el propósito de Así. Dios que solamente nosotros hablarlo, ¿no? Porque Sí, lo hemos visto también, con los no niños. tomes, hijito, y Pero él el está papá tomando, toma, ¿no? sí, O sea, sí. no podemos limitar a nuestros hijos a A no algo, hacerlo y si tú lo estás haciendo, que claro. nosotros no Y podemos es que hacer. pues aprendemos viendo, ¿no? O sea, siempre vamos a hacer lo que hacen nuestros papás, ellos son nuestro ejemplo. Entonces, en este caso, pues yo veía también, y también, también me recuerdo que cuando estaban bien, cuando las aguas estaban tranquilas, me recuerdo que también, pues mi mamá también hacían ahí que la carnita asada en la casa, como familia, y pues ahí estaba el alcohol. El problema era el alcohol, pues, o Oye, sea, que amor, siempre, entonces siempre estaba el alcohol. el alcoholismo realmente estaba en tus En la papás y se estaba bajando a los hijos, ¿no? Sí, 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 porque también a mi hermano, y no tiene mucho que pues nos hablaba y nos platicaba a mi hermano todo lo que pasó. Igual mi mamá se sorprendió todo lo que mi hermano estaba viviendo y fue a raíz de lo que veíamos en casa, o sea, de los problemas y decíamos, bueno, al menos yo eso decía, bueno, si a mi mamá no le interesa, pues a mí tampoco, ¿no? O sea, pero yo a mi papá yo no lo podía ver, o sea, yo no lo podía ver porque Quedaste decía, con esa amargura y quedé odio, con, quedé con resentimiento. ese resentimiento y con eso, con ese odio hacia él. Les repito, no porque me lo hiciera a mí, sino se lo hacía a mi mamá y yo decía, bueno, ¿por qué no puede dejar de tomar? O sea, ¿por qué no puede decir, oigan, como familia, vamos, salgamos a este lado? O sea, yo no tuve eso. O sea, en mi caso, yo no tuve una familia, ¿cómo se puede decir? Feliz o que tú los veías, ¿no? Y que salían, que los fines de semana, hoy es domingo familiar, por ejemplo, el domingo familiar, que van para allá, que van al parque, que van a comer, eso yo no lo tuve. Yo me recuerdo una vez también que mi papá llegó muy borracho a la casa y aprovechamos con mi mamá y le empezamos a registrar ahí en los pantalones y encontramos dinero. Dice mi mamá, vámonos, dice, el chiste es que nos llevó mi mamá a comer y, o O sea, sea, como todo eso. no podían hacer, no lo podían hacer en familia, decidieron Sí, hacerlo. bajo el agua. Entonces, pues yo creo que eso también yo veía, pues, o sea, mi mamá se esforzaba mucho para poder darnos dentro de lo que ella tenía, porque te repito, mi papá no nos daba, o sea, no era que te diera, toma esto para ti o vayan para allá, no, sino que él tenía el dinero y pues obviamente lo gastaba en alcohol y en lo que él quería. Entonces a nosotros nos limitaba, no solo a mí, sino a mis hermanos, a mi mamá. Tuvimos muchas limitaciones en ese lado. O sea, nos quedábamos con ganas, ¿no? De poder comprar o de poder comer algo. Y yo creo que eso sí llega a repercutir porque no es que no se tenga, sino que el trabajo está y rinde sus frutos. Te repito, Sí, lo hemos visto en muchas familias, sí. lo hemos visto en que llega la quincena y no es para prosperar. Ujú. Ven, se quedan con la misma casa, le faltó repello, le faltó Sí. mueble, le Bueno, faltó. y hablando de eso, cuando nos conocimos, tú llegaste a la casa y creo que también no estaba terminada. Por lo mismo, porque pues obviamente su prioridad en ese momento era otra cosa. Entonces, pues sí, me recuerdo que
que no llegábamos a la iglesia, no conocíamos nada de Dios, pues obviamente cómo vamos a conocer, ¿no? Si vivíamos en las fiestas y en lo divertido, Oye, ¿no? entonces puedes decir que mientras estaba la bulla y la fiesta, todo era alegría, ¿no? Sí, 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 sí. Mientras estaban tomando, mientras todo estaba bien, perdón, mientras estábamos en la fiesta, en la bulla, aquí, allá, todo estaba muy bien. El problema era dentro de la casa, o sea, dentro de la casa, el ver cómo se estaba destruyendo el matrimonio de mis papás y que realmente, de verdad, yo dije, es que esto no tiene solución. Yo dije, no, es que ya no, mami, ¿por qué sigues aquí? Ya no. O sea, ya no, ya déjalo, mi papá no va a cambiar, él prefiere tomar a nosotros, entonces yo no le veía solución y yo creo que tampoco ella, pero siempre mi mamá nos ha dicho, no, hay que mantenernos y a que venga otro a quererles corregir, mejor que lo haga tu Qué papá. le podrías decir a esas mujeres que ahora mismo literalmente están aguantando eh, eh, el maltrato, están aguantando pues por sus hijos, ¿no? Porque lo Sí, hemos escuchado. sí. Yo estoy en mi casa solamente por mis hijos, pero si no existiera yo ya estuviera afuera, ¿no? Sí, Hay gente que dice que, eso. ajá, sí, y que se va mi mamá. Realmente yo creo que, o sea, sí decía, ¿no? Que por nosotros, pero yo creo que ella sí le veía futuro. Obviamente es su esposo, es su pareja, y yo sé que lo ama, y ella luchó, ¿no? Ella luchó, y creo que sí, mi mamá sí conocía un poco de la palabra, entonces se aferró también, yo creo, a que algo Dios iba a hacer ahí. Y yo me acuerdo Se que estacionó en la fe a sí se esperar. estacionó en la fe. Y eso es lo que tú puedes hacer hoy. O sea, si tú estás pasando también como mujer en casa una situación similar, igual a la que pasamos nosotros en casa, de pleito, de contiendas, de una atmósfera fea, mala, de alcohol, de adicciones, yo lo que te puedo recomendar es Dios. O sea, no hay otra solución. No es que muchas veces decía mi papá, es que yo lo puedo dejar cuando yo quiera, ¿verdad? Yo no soy alcohólico y lo hemos escuchado, pero realmente tú no lo puedes hacer. O sea, muchas veces en nuestras fuerzas quisimos hacerlo, pero no se pudo. Entonces, solamente es refugiarnos en Dios, es pedirle a Dios y sobre todo también dejar que Él trate con nosotros, dejar que Él mueva también las cosas a nuestro A favor. mí me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, todos estos problemas empezaron a ocurrir en tu casa, viviste pues prácticamente es un daño Sí, psicológico, espiritual, espiritual, en tu alma fue guardada muchas heridas, muchas. palabras, imágenes que Sí, tuviste sí. de contienda, ¿no? Veías los dos panoramas en la fiesta y lo Y que dentro ocurría de en la casa, casa, lo que estaba ocurriendo con tus hermanos y lo que ya te estaba provocando a ti, sí. porque tú me contaste, ¿no? Que también empezaste a hacer lo mismo, Sí, que, sí, bueno, no o sé si sea, no, sabía tu mamá. sí, sí lo sabía. Sí, de hecho no es que saliéramos de fiesta porque te digo, mi mamá nos cuidaba y no nos daba permiso para salir y ahí como podíamos nos escapábamos y claro, íbamos a fiesta, que a la disco, que sí tomaba, pero pues te repito, era algo que como yo lo veía en mi casa y yo decía, bueno, es que ellos lo hacen, yo también lo puedo hacer, ¿no? ¿Y en qué momento fue que prácticamente llegaron a un punto de quiebre? Yo creo que Sí. Dios siempre Ujú. llega justo a tiempo en las Siempre, familias. siempre. Y estoy seguro que en el clamor de tu mamá Sí, estaba el Señor, estaba sí, Dios, estaba ayuda a mis ahí. hijos, ayuda a mi familia. En algún momento de esa historia en la que tú me estás contando, fue el parteaguas de cambio. ¿Cómo Sí. llegaste al Señor? ¿Cuál fue Bueno, el... antes de entrar a eso, yo quiero decirte que ahí en donde nosotros vivimos, la gente ya conocía a mis papás, los vecinos lo conocían, incluso yo creo que escuchaban también, porque te repito, yo era de las que gritaba cuando veía que mi papá empezaba a alzar la voz y querer pegar, yo era la que gritaba y decía, ayuda, ayuda, auxilio, y todo lo escuchaban, me da risa ahora porque mi mamá me regañaba, cállate, no grites, lo van a escuchar, y yo era lo que quería que escucharan, entonces yo siento que los vecinos, la gente cerca, mis familiares también conocieron a mi papá, conocieron el problema, porque muchos dijeron, es que él ya es alcohólico, o sea, él ya el alcohol lo maneja, pues, o sea, ya lo conocieron como el profe Toñito, el que toma, ¿no? Sí, sí. El alcohólico. Entonces, en mi... Era conocidito, literal,
tenía fama en la Sí, tenía colonia. fama en la colonia de que era borracho, que tomaba, pues incluso lo llegaban a buscar para que echaran ahí. Entonces, en mi necesidad, pues me invitaban a la iglesia y yo decía, sí, voy a ir. Te repito, yo no conocía a Dios, yo no sabía, pues, sino que una tía siempre me invitaba y me llevaba a la iglesia, íbamos a la iglesia, y en una de esas que íbamos a la iglesia, yo escuché a alguien predicar y decía que Dios nos escucha y que todo lo que nosotros le pidamos, Él lo puede Wow. hacer, que Él escucha nuestras oraciones. Te repito, yo no sabía nada de Dios, nada de la palabra, no sabía ni orar, nada, 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 nada. Entonces, cuando yo escuché eso, o sea, yo dije, ¿por qué no lo pruebo, no? O sea, ya intentamos muchas cosas, hablábamos con mi papá y nada funcionaba, ¿no? Y algo que se me estaba olvidando era que mis papás se habían separado. Llegó el punto en el que ellos se separaron, mi papá se fue de casa y no te miento que yo era la más feliz y dije, sí, por fin va a haber paz. Eh, pero regresó, mi papá regresó, mi mamá lo perdona, entonces regresó a casa, pero no para mejorar, sino que regresó a lo mismo. Entonces el alcohol seguía ahí en la vida de mi papá y fue cuando... me acuerdo que una vez y en la noche, mientras ellos estaban peleando, pues yo estaba dentro de mi cama y sí me recuerdo que Escuchabas constantemente claro, el el pleito. pleito era siempre, siempre, no tienes idea, era todos los días, 24/7 había Era buscar, me problema. decías, ¿no? Buscar una excusa Sí, de pleito. de O sea, pleito. entiendo que ahora se genera ese pleito para como excusa decir, bueno, me voy, Sí, voy a eso, tomar. exactamente eso pasaba, porque se peleaban y ¡fum! Desaparecía mi papá, desaparecía y regresaba a Bolo y a seguir peleando. Entonces, en una de esas, yo me acuerdo de ese mensaje que escuché, que había un Dios y que si tú orabas, que si tú hablabas con Él, Él te escuchaba y que te contestaba. Entonces yo tomé la decisión y le dije, Señor, si realmente existes, yo así le dije estas palabras, Señor, si realmente tú existes, yo quiero que tú hagas algo en mi casa. Entonces, realmente no fue mucho lo que dije, solo eso, Señor, yo quiero que hagas algo en mi casa y que puedas, y que pueda haber una mejoría, que podamos vivir bien. Y ya fue lo que le dije al Señor, porque te repito, no sabía nada de orar ni nada. Entonces yo oré y yo seguía llegando a la iglesia. Y algo que tengo que decir es que mi papá era muy duro también. O sea, a él lo invitaban a la iglesia, pero él no iba. Y incluso le decía, no quiero que me hablen de Dios, no quiero saber nada, y no quería ir. Me llama mucho la atención que dijiste, alguien me predicó, Sí, alguien escuché del mensaje por ahí. Qué importante es llevar el evangelio del reino a ujú, todas las personas. sí, Estoy seguro que en su momento la Biblia dice que la palabra siempre da sí, da fruto fruto a su tiempo. y en su tiempo estoy seguro que esa palabra empezó a germinar en tu vida, Sí, ¿no? Tenía así es. propósito y estoy seguro que en la vida de muchas personas hoy este testimonio es tan impactante y es importante exponerlo. Yo Sí, quiero hacer un paréntesis aquí, que para nada nosotros estamos exponiéndote no, o sí, exponiendo a o tu familia, exponiendo, ¿no? sí, Sino que de esta manera públicamente quiero decir que avergonzamos al enemigo, porque exponer esta verdad que en el Señor está la solución, sí, si la gente lo supiera, ¿no? claro, ajá, Esas madres o esos hijos sí, supieran que hay una solución, la buscarían. la buscarían. Esta es la solución. Sí, Me dijiste que te predicaron, empezaste a orar, ujú, oraste, yo en sí, esa atmósfera de pleito, sí, yo estoy estaba seguro que hablando. Dios escuchó tu Sí, oración. y no era que yo estaba durmiendo, ¿no? Sino que yo estaba llorando, llorando porque yo dije, yo ya no quiero esta vida, o sea, yo ya no quiero vivir así. Y yo puedo ver yo puedo ver en este caso a la tía que nos invitó, porque no solamente me invitaba a mí, sino a mis papás, a mi familia, porque ella veía también la situación, ella era consciente, veía lo que estaba pasando en mi casa, porque incluso mi papá hasta con ellos iba y quería pelear porque mi mamá pues estaba ahí. Entonces mi tía nos invitaba y la única que creo que la única que tomó la invitación fui yo porque yo era la que quería que ya parara, ¿no?
Entonces, pues yo oro y pareciera que no, pareciera que no pasó nada y yo decía, bueno, pero ¿y cuándo va a responder? O sea, ¿cuándo? Siempre, muchas veces nosotros queremos que pase, pero ya, o sea, ya, Señor, hoy oro y mañana quiero que ya suceda, ¿no? Que ya todo cambie, no, pero todo llevó un proceso. Entonces, las cosas siguieron igual, o sea, yo oro y no veo nada, no veo respuesta de Dios, seguimos en las mismas, hasta parece que peor. Uno cuando ve ese preámbulo parece que el corazón quisiera desfallecer, ¿no? Sí. En nuestra fe, Ujú. pero yo les invito y les animo que sigamos creyendo porque Sí, Dios tiene un milagro. sí, Con esto yo quiero decir que si tú estás viviendo una situación como esta, pongas tu confianza en el Señor sí, y Él es el que ayuda sí. a nuestras, En en necesidad, nuestra sí, necesidad. y es que para él no hay nada imposible, o sea, tal vez tú puedas decir, ay, pero lo que tú pasaste no es nada, mira, yo estoy pasando por peores Sí, cosas, déjame claro. decirte que para Dios no hay nada, pero nada imposible, o sea, Amén. si ni la muerte lo pudo detener, entonces no lo puede detener nada, entonces la situación que por la que tú puedas estar pasando en este momento, Dios tiene la solución, Él es la única solución, mira, si ya probaste de todo, como nosotros lo hicimos, probamos de todo y nada nos funcionó, entonces nuestra última carta era Dios, ¿no? Y que no debió haber sido así, ¿no? Sino que en primer lugar debimos correr a Dios, pero pues uno no sabe. Entonces, pues recuerdo que las cosas siguieron iguales, hasta peores. Mi hermano pues igual se fue por su rumbo, haciendo sus cosas, yo haciendo las mías. Cuando de repente llega mi hermano muy contento, porque él era de los que es muy amiguero, tú lo conoces y no hay nadie que no lo conozca y saluda a todos. Entonces, él se va una tarde, yo me acuerdo que él se va, no dice nada, regresa en la noche y muy contento y muy, como que, ¿cómo sería la palabra? Como que muy sorprendido, porque él también tuvo un encuentro con Jesús muy bonito. Entonces, regresa y me empieza a contar que lo invitaron a una reunión. En ese tiempo se llamaba Betel, si no me acuerdo, si no recuerdo. Que en Y realidad que es una casa de paz, sí, ¿no? Es es una una casa reunión de paz. familiar Ujú. donde podemos nosotros escuchar el mensaje. Y Sí. qué importante es que la ciudad esté lleno de Sí, lugares de la de palabra de Dios. reuniones, sí, de células, reuniones, como tú le quieras llamar. A él lo invitaron, él estaba, o sea, no precisamente la invitación fue a él, sino que él estaba con sus amigos, llegó una Cuéntalo, persona. Sí, era era un mucho, grupo, era una sí, banda era casi una, delictiva en sí, la sí, colonia, ¿no? sí, era un grupo de muchos muchachos, llega una persona y los invita a todos, o sea, no es que la invitación era específica para mi hermano, sino que invita a todos y él dice, bueno, vamos, ¿no? Va a haber comida, eso le llamó la atención, va a haber comida, iba con sus amigos, Gloria a Dios, porque yo recuerdo, ahí sí yo puedo sí, testificar, la palabra de Dios llegó a esa colonia, llegó a esos sí, jóvenes, sí, eran sí, muchísimos jóvenes, muchos, fueron alcanzados por el Señor, muchos cambiaron sus vidas, sí, muchos cambiaron, otros decidieron no hacerlo, deciden. pero algo que me llama la atención, amor, es que hoy por hoy ese lugar quedó limpio Sí, sí, de sí, ese, de porque ese. estaba literalmente ahí, Sí, era había, una era cuna. alcohol, era drogas, muchos muchachos drogándose, tomando y realmente la gente Y a veces cometiendo tenía, delitos también, ¿no? claro, robando, incluso matando, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, la gente tenía miedo pasar por Así ahí es, porque sí, lo la verdad es recuerdo que bien. todos ellos eran como que muy peligrosos, ¿no? Entonces, dentro de ellos estaba mi hermano. Y yo a mi hermano no lo creía tanto así, ¿no? Pero bueno, llega la invitación y él acepta, dice, voy a ir porque hay comida y porque van mis amigos. Bueno, fue a la reunión y él ahí tuvo un encuentro con Jesús muy diferente a lo que nosotros queremos, ¿no? De que nos abracen, que nos den amor, no. A él le hablaron muy directo, o sea, esa persona fue usada por Dios y le habló muy directo de lo que estaba pasando mi hermano, de lo que él quería hacer y de lo que estaba pasando en casa. Entonces, cuando él regresa a la casa, regresó pensando, regresó feliz también. A partir de ahí, cuando mi hermano toma la decisión de aceptar invitación de ir a la iglesia, él comienza a ir a la iglesia, después me invita a mí, venimos a la iglesia.
para ese mi papá tampoco quiso aceptar la Oye, ¿y cuál fue invitación. tu experiencia al venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué sentiste? Ah, mira, no quiero hablar mal de las otras iglesias donde fui, porque realmente no es ese el mensaje que quiero dar, pero realmente cuando yo vine a casa, cuando yo vine a la iglesia, yo pude experimentar algo muy, muy poderoso, muy especial en mi vida, algo que jamás ni en otras iglesias yo lo había sentido. O sea, yo escuchaba y sí, pero no pasaba nada, ¿no? Sino que acá Dios nos confronta también, Dios empieza a sanar mi corazón, empieza a hablar, y algo que a mí me sorprendió es que yo creo que a todos nos ha pasado que venimos a la iglesia y empieza la predicación y tú dices, ¿y quién le contó mi vida, no? ¿Y quién le contó mi vida al pastor? ¿Por qué está diciendo eso? Si todo lo que yo estoy pasando, él lo está hablando. Entonces ahí es donde yo dije, Señor, tú existes, Señor, tú estás en este lugar y yo quiero más de ti. Entonces, cuando el Señor empieza a obrar en mi vida, yo dije, no, yo de aquí no me voy, porque yo pude experimentar el amor de Dios, yo pude experimentar el amor de un padre. O sea, yo te repito, mi papá, nosotros nunca nos tocó, incluso me reía porque a veces hacía como que nos quería pegar y nunca nos pegó, pero realmente nunca fue como que demostrara, ¿no? Que nos amaba. Sí nos ama y nos amaba, pero nunca lo Y demostró. bueno, hoy puedes entender que lo que él estaba lidiando era tan fuerte en su Sí, vida que también le limitaba a ver y a pensar todo lo que estaba dañando en sí, su casa. Ahora sí que el enemigo, estoy seguro que ha puesto estas estrategias en la sí. familia para que se destruyan los hijos, para que se destruya el matrimonio y sobre todo para que también se repita la misma historia, Así porque es. lo que el diablo Sí, quería era que sí, esa que raíz de lo mismo, iniquidad ajá. creciera con tu descendencia, Sí, se expandiera a tus sí, hermanos, sí, sí. a tus hijos. Sí, sí. Entonces, pues en casa nunca había como que nos demostrar amor, ¿no? Entonces, cuando yo vengo a la iglesia y empiezan a hablarme de parte de Dios, entonces yo ahí destruida por dentro también, porque a veces venimos con un poco de orgullo, ¿no? De decir, no, es que esto no va a No pasar lo en mí, no necesito. lo necesito, yo estoy bien, ¿no? Porque a veces yo eso decía, ¿no? Yo estoy bien, yo no. Sí, estamos No le pasando hago por esto, no le pero, daño a ajá, nadie. sí. Y cuando yo vengo a la iglesia, pues hablan a mi vida, tocan el tema en el cual yo estaba mal. Y yo dije, bueno, yo de aquí no me voy. Dios empezó a transformar mi vida y realmente te puedo decir que no me acuerdo, no sé en qué momento mi papá toma la decisión también de tomar la invitación y de querer también cambiar, de querer venir a la iglesia. Se puede decir entonces que se cumple la palabra que está escrita, ¿no? Así es, Cree cree tú tú. y toda tu casa será Así salva. es, cree tú y toda tu casa será salva. Porque yo venía a la iglesia, pero no era por mí nada más, sino yo venía a orar y venía a pedirle a Dios por mi casa. O sea, mi oración era, Señor, restaura mi familia, Señor, trae a tus pies a mi papá, trae a tus pies a mi mamá. Yo quiero ver un cambio. Entonces, yo creí por ellos y hoy en día puedo decirte que mi papá es un hombre totalmente Así diferente, es. que también vivió su proceso también, porque me acuerdo que mi mamá también ya venía a la iglesia y en mi casa se abrió una casa de paz. En mi casa también habían reuniones. Entonces me acuerdo que cuando llegaban los hermanos, llegaban los pastores a abrir, a hablar, a platicar con mis papás. Mi papá era de los que se escondía, ¿te acuerdas? Mi papá cuando le tomaba el tiempo, ya va a venir el hermano, fuga, y se subía, ¿no? Se iba al cuarto y ahí se quedaba. Aparentemente nosotros se escondía, pero él dice que él Escuchaba la escuchaba, palabra. sí, él estaba escuchando, o sea, él se escondía según, pero estaba escuchando y estaba recibiendo lo Wow. que se estaba hablando. Y ahí se Entonces, cumple. La Biblia dice que nosotros somos portadores de gloria. sí, Así que cada que compartimos el mensaje del reino, algo sucede. Yo lo entiendo como que cargamos la atmósfera de sí, Dios, donde todos los milagros ocurren, así es, donde su palabra da sí, fruto y puede llegar en cualquier ambiente en el que te encuentres, sí, sea de pleito, hechicería, envidia, lo que sea. sí, La todo. Biblia dice que el reino de Dios cuando se Cuando se establece, establece, todas las tinieblas huyen. claro, y hoy yo testifico eso porque lo que antes era mi casa
nada, 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 no se parece nada a lo que hoy estamos viviendo en casa como familia. El matrimonio de mis papás fue restaurado. A mí me asombró porque realmente yo dije, mi papá nunca, nunca va a querer de Dios. Era un imposible. Era un imposible, o sea, para mí era imposible decirte, oye, mi papá está sirviendo en la iglesia, ¿no? Yo lo veía lejísimos, incluso decía yo, nunca va a llegar, pero pues no hay nada imposible para Dios y él, Me encanta eso porque significa entonces que toda la colonia que lo conocía sí, se sorprendió. Claro. De ver el cambio. De ver el cambio. Incluso Sí, incluso mi mamá nos cuenta que hay familias y familiares, vecinos que también que se preguntaban, oye, ¿qué pasó con el profe Toñito? ¿Qué pasó con su esposo? ¿Y ahora qué le pasó? Porque ya no es el mismo de antes. O sea, ya no se acabaron los pleitos, ya no toma, ya el alcohol lo había dejado. Entonces, pues Dios hizo la obra, Dios restauró mi familia, Dios restauró el matrimonio de mis papás, algo que para nosotros era imposible, para Dios fue posible. Amén. Y que sobre todo como familia también tomamos la decisión de cambiar todos, porque no solamente era, bueno, ahí te van mis papás y yo no hago nada, o solamente yo y mis papás no, sino que todos como familia dijimos, vamos a hacerlo, ¿no? Tomamos la decisión y le dijimos, Señor, hazlo en nosotros. Y le dimos, ahora sí que le cedimos toda nuestra voluntad al Señor, que Él hiciera algo nuevo en nosotros. Y pudimos ver el milagro de restauración en mi casa. Eso significa que para las cosas imposibles, el único que puede siempre es Dios. Siempre, siempre. Y entonces, a mí me gustaría hablarle ahora mismo a las personas para ir cerrando por el tiempo. ¿Qué le dirías tú a esas personas, mujeres, niños, jóvenes, que están lidiando un problema como el que tú lo viviste? Quiero hacer énfasis, el alcohol está comprobado que destruye tu salud y destruye a tus hijos, destruye a tu familia. Si bien el momento de recreo es tal vez bonito, la pachanga y la bulla, y etcétera, etcétera, al final de cuentas terminas hiriendo a alguien, lastimando a alguien. Tus hijos, tu familia, alguien queda lastimado. Y sí, a veces no te das cuenta, a veces no, el alcohol obviamente quién sabe qué hace en tu cuerpo, ¿no? Pero obviamente no te das cuenta en qué momento tú comienzas a lastimar al otro, ¿no? No te das cuenta en qué momento empiezas a herir a otro. Te repito, yo venía con mi corazón destruido, venía con amargura, con rencor, con odio. O sea, yo tenía falta de perdón, yo no podía perdonar a mi papá. Y yo dije, yo nunca lo voy a perdonar. Y esa era lo que yo decía, yo nunca lo voy a perdonar, nunca, no lo voy a querer cerca de mí, no quiero que esté aquí. Pero Dios hizo algo Dios sanó nuevo. Tu corazón. Dios sanó mi corazón. Y no solamente conmigo. Oye, ¿y qué le podrías decir ahora a tu papá? ¿Te está escuchando? Sí, o sea, yo ahora lo abrazo y le digo, papá, te amo, a mi mamá lo amo, y yo lo he perdonado, incluso algo muy bonito que también Dios hace, amor, es que no solamente sanó mi corazón, sino que también sanó a mi mamá, sanó a mi papá, no solamente su corazón, su alma, sino que físicamente también el Señor sanó a mi papá. Él tiene testimonio también de sanidad, y yo puedo ver que si no hubiéramos venido a Dios, sin Dios, simplemente mi papá, yo creo que ya no estuviera con nosotros. Yo creo ¿Tu familia estuviera rota, ustedes divididos? No, mi papá sí, mi papá yo creo que no estuviera con nosotros, él yo creo que ya estuviera muerto, hubiera fallecido, pero sin duda lo que tú dijiste es que Dios llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo a nuestras vidas y Él hace todo nuevo. Y yo te puedo decir a ti que me estás viendo, si tú estás pasando por una situación igual, similar o peor, yo quiero decirte que no dejes de creerle a Dios, no dejes de creer en las promesas de Dios, porque lo que Él te ha dicho, Él lo va a hacer. Sobre todo también cédele toda tu voluntad a Dios. Muchas veces lo queremos hacer con nuestras fuerzas, pero no es nuestras fuerzas, no somos nosotros,
sino que es Dios. Suéltalo en Dios y también párate, ¿no? O sea, no es solamente decirle, es caminar en exactamente, el no es Señor. solamente decirle, Señor, ahí te lo dejo, ¿no? Sino también tú cree y camina, activa las promesas de Dios para que Él también pueda hacerlo. O sea, no hay nada imposible para Dios. Tu familia va a ser restaurada, tu matrimonio va a ser restaurada, nada está perdido en Dios, nada hay perdido, sino que Él siempre nos da la victoria. La Biblia Aunque dice, pide y se os así dará. es, pide. Entonces, si pedimos por nuestros hijos, pedimos por nuestra familia, hay gente que estoy seguro que nos está viendo, gente que tal vez en su casa están lidiando con adicciones, Sí, tal vez sus hijos o sí, tal vez el esposo o la esposa, porque también llega a ocurrir. sí. Y lo hemos visto en la Sí, iglesia con también muchos testimonios que testimonios. no era el Era el esposo, hombre, ajá, era la era la esposa esposa. y llega a suceder lo mismo, ¿no? Claro. Hay gente que dice, no, el alcohol no pasa nada. Y la verdad es que terminas lastimando a tu casa, terminas Sí, lastimando a tu familia. quebrando a tu Y yo familia. pienso, amor, que es la atmósfera que el enemigo utiliza para destruir el Ujú, propósito de Dios. sí. Hoy yo quiero testificar públicamente que tus padres no son los mismos, No, claro. que ustedes no son los No mismos, somos los sino mismos. que Dios realmente cambió Sí. algo roto, Sí, lo trajo a la lo vida. trajo. Esto es renace, Sí, ¿no? esto es, ajá, precisamente por eso hablamos esto, porque tuvimos también nosotros una nueva vida, ¿no? Dios dejó todo el pasado, lo tiramos, ya no nos acordamos, sino que hoy hablo y testifico para darle la gloria a Dios, para Amén. decirles que solo el Señor lo pudo hacer en mi casa, que solo el Señor lo pudo hacer en mi familia, y yo sé que si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y yo quiero que ahí donde tú estés, yo quiero orar Eso, por dilo. ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo Sí, declaro, Señor. Señor, en esta hora que todos, Señor, los que estén, Dios, viendo este episodio, Señor, y estén pasando por una situación igual a la mía, Señor, con familias rotas, Señor, con hijos destruidos, en adicciones, Señor. Yo declaro, Padre, que lo mismo que tú hiciste en mi casa, lo vas a hacer con ellos, Señor. Declaro que tu luz llega a ellos, Señor, que tú los levantas, Padre, los limpias en el nombre de Jesús y que ellos, Señor, van a dar testimonio de tu poder y de tus promesas cumplidas en ellos, Padre. Así es. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si tú nos estás escuchando ahora mismo y te encuentras en una situación de conflicto, en una situación donde tú dices que es un imposible, es que no tiene solución, yo quiero decirte que la respuesta es el Señor. La respuesta se encuentra en Jesús y no la vas a hallar en ningún lugar, no lo vas a, Amén. por más que sea muy hermoso tu esposa, tus hijos, el trabajo, no lo encontramos con absolutamente nadie. La Biblia dice que Él nos da la paz, Sí, que amén. no la podemos comprender. Así que me gustaría cerrar este capítulo. Sí, Gracias por compartirlo hoy. Yo sé sí, que es difícil poder hablarlo, sí. no porque te duela, sino porque no cualquiera Sí, se se atreve a atreve. decirlo, Sí, ¿no? sí, Y ahora sí que nosotros lo exponemos hoy para darle la gloria a sí, Dios, para darle la que gloria. esto era un imposible y Ujú. Dios lo tradujo a algo Algo nuevo. nuevo, nos dio De vida hecho, nueva. nuestro eslogan dice, lo viejo pasó, Pasó. todo es nuevo, Sí, así porque es. realmente es el único que Ujú, lo puede hacer. ujú. Así que si tú nos estás viendo, confía en el Señor, Sí, amén. nos pueden escribir, Sí, estamos abriendo el canal para que podamos orar por ti. sí. Este podcast no es nada más recreativo, sino que queremos llevar el mensaje del Señor Ujú, y si tú crees que tienes un imposible, estás en el mejor momento de tu sí, vida para que puedas experimentar el poder de Dios. Acércate al Señor y quiero cerrar esto despidiéndonos. sí. Sí, gracias por vernos y gracias porque no solamente estás abriendo las puertas a esto, sino que le estás abriendo las puertas a Dios, porque a través de esto Dios está hablando también a tu vida. Así que te invitamos a que sigas pendiente de lo que viene, porque Dios va a hablarte, va a tocar tu corazón. ¿Por qué no nos sigues en todas nuestras redes sociales? Aparecemos como Renace y también mi esposa Sí. Analí de Ruiz, Lael Ruiz. Estamos en Facebook, En Instagram. Instagram. Vamos a estar subiendo contenido de Dios y que Sí. va a bendecir y Que va a vencer. edificar tu vida.
Bendecimos a todos los que nos escuchan. Nos vemos en el Esperamos que en el siguiente siguiente episodio episodio. nos podamos volver a topar. Adiós. Bye.